¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro debate aquí en Canal 5. Plana hoy, como todos los programas, se desdobla. En la primera parte vamos a tratar el tema alquileres. Han escuchado recientemente más de 1.500 locales tuvieron que cerrar sus puertas. Culpa de la debacle económica, del costo de los alquileres, la ecuación económica hoy en día no cierra. ¿Qué pasa con los comercios, con los alquileres? Los roles de cada uno. Una historia donde tendremos todos los protagonistas para observar de este fenómeno que se da especialmente en Rosario. Y posteriormente el debate continuará con las cirugías plásticas, aquellas que están de moda, las que solicitan principalmente las mujeres. ¿Cuál es el rol del cirujano plástico en esta materia? ¿Cuál es el consejo, el rol profesional que debe ocupar? ¿Cuáles son los riesgos, las intervenciones más requeridas? Bueno, vamos a tener un aspecto muy, pero muy importante en virtud de aquel objetivo, ¿no? De lograr la imagen joven perecedera, ¿no? Que no nos abandone nunca. Así que es un debate muy interesante que vamos a tener en la segunda parte del programa. Nos estás siguiendo, estás participando, no solamente viendo el programa todas las noches de sábado, sino a través de las redes sociales. @PlanaTV en Twitter y PlanaTV en Facebook. Gracias a toda la gente que participa, envía sus preguntas, sus opiniones. Tema alquileres. Va a generar un intenso debate. ¿Qué opinás vos? ¿Tenés algo para contarnos? Sumate a este debate que te propone Planá, arrancando con el informe. Vamos. 1 de cada 3 rosarinos alquila y se sienten desprotegidos ante una realidad que los obliga a destinar cada vez una mayor parte de sus ingresos para pagar el alquiler. Un dato lo dice todo. En Rosario hay 145 pensiones que están a tope. Casi el 40% de las personas que viven en ellas no han podido renovar sus contratos de alquiler y terminaron yéndose a vivir a una pensión. En el mejor de los casos, muchos inquilinos buscan viviendas más pequeñas para pagar menos. La situación también complica a los locales. Solo en el centro cerraron 1.542 negocios, no solo porque hubo de una baja de ventas, sino porque los alquileres se han vuelto impagables, multiplicándose por 2 y por 3 en el último año. ¿Cuál es la realidad de los inquilinos rosarinos? ¿Se puede tener un negocio rentable en un local alquilado? ¿A dónde fue el sueño de ser propietario? Hoy en Plana, alquileres. No hay plata que alcance. Mi casa era un abrazo con aromas. Vamos a tener todos los testimonios. El debate se compone con personas que, comerciantes, han tenido que dejar el local que alquilaban por una ecuación de costos que no resultaba. Vamos a hablar también con representantes de inquilinos. La Oficina Municipal del Consumidor, su autoridad máxima está aquí, desde las cámaras de empresas inmobiliarias, también a ver qué pasa, cuál es el rol de las inmobiliarias en esta historia, y por supuesto Luisina Bonsembiante, y hoy hemos invitado a Pablo Procopio como periodista invitado. Muchas gracias a todo el staff para arrancar el debate, a ver qué se siente el día a día en este año donde la debacle económica ha sido evidente. Sergio formó una cooperativa hace ya 10 años, la conocida Parrilla del Centro, de calle Santa Fe y Mitre. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo está el negocio en este 2016 donde se escuchan tantas quejas, el tema de los alquileres, la caída en las ventas? ¿Cómo está la situación? No, el negocio está bien. Aclaro también para decirle a la clientela que no vamos a cerrar y el negocio sigue adelante. Claro, en un momento estuvo muy complicado, muy duro, ¿no? Sobre todo cuando se produjo la Cuando salida de los anteriores dueños y demás. Sí, cuando se renovó el contrato el año pasado también. Claro. Y hoy estamos bien con la baja de consumo, ¿no? Sí. Sobre todo el baja de consumo y afecta mucho el alquiler, ¿no? Exacto, a eso iba. Se escuchan precios exorbitantes, a ustedes es un problema en la suma de costos del negocio, el tema del alquiler. ¿Cómo lo afrontan, Sergio? Sí, es fundamental el alquiler. El costo más grande que tenemos en la parrilla es el alquiler. ¿Cómo viene aumentando en porcentaje? Y el 100% no aumentó la última renovación. ¿Que cuándo fue? El año pasado. ¿100%, El 100% en el alquiler? El alquiler. Con una indexación del 10% cada 6 meses. Ajá. ¿Y esto cómo impactó en el negocio? Sí, muchísimo. Sí que somos una cooperativa. Claro. Que lo pudimos afrontar con nuestro bolsillo. Claro. Todos los integrantes. ¿Fue dura la lucha? ¿Qué pasó con el dueño del local, con ustedes? ¿Cómo llegaron a ese porcentaje tan elevado? ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cuáles eran las razones? Y la razón, la vorágine de la oferta y la demanda. Ajá. Porque saben, se abusan, porque nosotros si no quedamos ahí en ese sitio, sí, morimos, no tenemos otro lugar para ir. Claro. Porque no es lo mismo esa parrilla ahí que en otro lado. Sí. Entonces se abusan por eso.
por estar ahí en el pleno centro, y un local que venía pagando tanto de alquiler muchos años, Sí. de golpe la vorágine te mandó al 100%. Claro. Y eso repercute en las arcas de la cooperativa, ¿no? Sergio habla directamente de abuso. Desde la Cámara Inmobiliaria, esto es, ¿cómo lo ven? Alejandro Yuri, integrante de la Cámara. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros lo que opinamos es que, o sea, todas las generalizaciones son malas. Sí. O sea, sin dudas que va a haber casos donde el alquiler y los propietarios digamos, yo no hablo de la palabra abuso, pero creen que la propiedad vale más de lo que vale y piden más de lo que corresponde, a veces desoyendo el consejo nuestro de los corredores inmobiliarios, que nosotros siempre lo que tratamos es de promover que siga el inquilino que quiere seguir. Claro, tantea si subiendo Claro. el precio del alquiler o poniendo determinado precio, aparezca quien lo alquile, ¿no? Alejandro, ahí lo que Son decía dos Sergio, la oferta y la demanda. Son dos situaciones distintas. Con el inquilino que está en la propiedad y que manifiesta la intención de continuar, Sí. nosotros lo que tratamos es de que justamente ese inquilino bueno, o sea, Sí. el locatario que vemos que se esfuerza en pagar el alquiler, que cumple, etcétera, etcétera, continúe en la relación. Claro. Y muchas veces los propietarios nos oyen y bajan las pretensiones en algunos casos y se sigue con el contrato. En otros casos no somos los dueños de la propiedad, desoyen ese consejo y pasa lo que pasa tantas veces, donde el locatario dice, mirá, el número no me cierra con este alquiler, Claro. me tengo que ir, y muchas veces el propietario piensa, bueno, va a venir otro y lo alquila, y pasan varios meses sin poder alquilarlo, donde en realidad no termina siendo negocio para Pero él. la última palabra siempre es la del locatario, la del dueño La- del inmueble. la del locador. La del locador, perdón. La del locador, que es el dueño del inmueble. Sí, exactamente. Alejandro, pero hay un denominador común de las personas que alquilan de los inquilinos, que es la palabra abuso. Todos hablan de abuso. El que tiene que alquilar un local, el que tiene que alquilar una vivienda para vivir con su familia. Y vos hablas de los locatarios, de los dueños de los inmuebles. No, de los locadores. Del locador, del dueño del inmueble. Es como un pase de factura de entre uno y otro. Uno le dice, y es la inmobiliaria, no, es el dueño. Siempre con esa excusa uno... Yo te vuelvo a repetir, la palabra abuso me suena a grave, ¿no es cierto? Y Abuso toda en la- todo sentido, no nada más No, con el precio de alquiler, con el pedido de garantías Bueno. y con un montón de otros Bueno, requisitos en que el caso necesita de- una persona para Si alquilar querés un podemos inmueble. hablar punto por punto del tema garantía, o queremos hablar del precio de alquiler, hablamos del precio de alquiler, pero en realidad te puedo decir que antes a todo el mundo le pedían 2 garantías propietarias y no, si no, no alquilaban, y hoy es corriente en muchísimas inmobiliarias del sector donde con una propietaria más 2 recibos de sueldo te alquilan. O sea, ojo, yo no digo que no haya, la palabra abuso me suena fea, digo, cuestiones donde algunas inmobiliarias se manejan mal y apretan a los locatarios o se abusan, vamos a usar la palabra abuso que es la más fácil. Pero bueno, está el Colegio de Corredores Inmobiliarios que antes no existía. Lo importante, ya que estamos acá, contraten con corredores inmobiliarios matriculados, porque antes no teníamos poder de policía. Hoy está un colegio de corredores que te sanciona y te saca la matrícula. Están regulados. Y no podés pueden seguir hacer cualquier cosa. Claro. Bueno, evidentemente entonces hay que ir dando esos pasos, eso es lo que preocupa. Claro. Digo, me da la sensación de que no se han podido poner todavía de acuerdo todas las partes, Sí. y a eso deberían ir, y con un Estado que regule. De hecho, sabemos que la Concejalía Popular ha iniciado conversaciones con la Municipalidad de Rosario, se está esperando que ese acuerdo por lo menos se conozca, y la verdad es que se ¿A qué sigue apunta, guardando. Pablo? ¿A la creación de un organismo que Claro, fiscalice el a tema de los alquileres? regularizar esta cuestión. Me parece que por ahí pasa el tema. Apuntan a eso. Mira, fíjate vos, Gustavo, que hay 3 proyectos en el Consejo Municipal que vienen de hace mucho tiempo y todavía no han podido cerrarse. Sí. Y la intendenta, sin ir más lejos, en el inicio del periodo de sesiones ordinarias del Consejo este año, en su discurso dijo que la problemática del alquiler es un tema pendiente en la ciudad de Rosario. ¿Qué Hasta funciones ahora, cumpliría? Nire Roldán, titular de la Concejalía Popular. Un gusto estar acá. Primero me gustaría, más allá de las funciones que cumpliría, que ahora la vamos a explicar, Sí. hablar del tema abuso, ¿no? Hay que pensar que en otros informes que hemos hecho, claramente el 81%, en algunos casos más, de los contratos de locación Sí. contienen alguna cláusula abusiva. Ajá. Habría que tipificar qué es abuso, y no es una cuestión de palabra el abuso, no, abuso del derecho. O sea, hay normas que violan la ley, está mal. Eso deberíamos ir a tribunales, pero ¿qué pasa? El inquilino, dígale a cualquiera de ellos, si pueden ir a tribunales a reclamar cada uno de los contratos, si existe una situación igual de correlación. ¿Qué ocurre de en la fuerzas. realidad, Nire? En la realidad hay abuso del derecho y creo que hay que corregirlo, y para eso hay que crear, como bien decían ellos,
una herramienta que desde el año 2004 venimos peleando para crear un ejemplo que servicio dice público abuso, porque del acá alquiler. Alejandro dice no utilicemos esa palabra porque en la realidad no existe. Un ejemplo de abuso. Un ejemplo concreto son los intereses que se cobran en los contratos de alquiler cuando hay una mora. Un abuso concreto es la bonificación encubierta en los contratos. Esta cuestión que nos parece tan usual, que paguemos el 10% cada 6 meses. Ese tipo de cuestiones hacen que, digamos, sea un ministro de Economía, el hombre de la inmobiliaria, que dice que va a haber un aumento en la economía durante los próximos 2 años. Y ante la rescisión de contratos también se cobra. Un mes de alquiler. No, en realidad... Son cláusulas, ¿no?, que aparecen y que es, tienen que ver con los usos y costumbres. Yo No, esto está en la ley. Muchos dicen, ¿no? Esto está en la ley, incluso Habría que ahora se diferenciarlo. modificó a favor de los locatarios, por eso también hay que decirlo. El nuevo Código Civil y Comercial, a favor de los locatarios, abolió el preaviso. Antes, la ley 23091 obligaba al inquilino que se quería ir a avisar con 2 meses de anticipación. A partir del nuevo código eso no existe más. Y sí mantuvo la resolución, la indemnización, pero el único que se puede ir es el inquilino. Eso es bueno decirlo que estamos acá. El propietario no le puede decir al inquilino váyase, no tiene derecho. Eso... Realmente, hay que conocer el derecho también, ¿no? Para no dejarse, en este supuesto, caso, abusar. Realmente era tan abusivo lo que sucedía que el Código Civil, que se modificó en agosto, que para los inquilinos, digamos, un Código Civil muy progresista en muchos aspectos de todos sus artículos. Sin embargo, en el capítulo de derechos reales, la Cámara Inmobiliaria Argentina impuso como si el problema de los alquileres fuese el problema que tienen los corredores inmobiliarios o lo que tienen los propietarios. En realidad, lo que sucede en la Argentina es que antes se pagaba el 22% del salario en alquiler y hoy estamos pagando el 50% el alquiler medio de un ciudadano. Claro. O sea, una persona que tiene... El taxista, que me trajo hoy aquí, pagaba 2.400 pesos de alquiler, hoy tiene que pagar 5.400. Sus ingresos, hoy hizo 4 viajes desde que empezó a trabajar. Creo que eso es un ejemplo, o sea, nosotros también tenemos ejemplos donde no se aumenta al 100%, como dice Nire. Las generalizaciones son malas. Las generalizaciones son malas, entonces... Ahora querés, Alejandro, que es la excepción a la regla, No. que hay muchos casos, pocos, de esto de dar un salto tan grande en el precio. Lo que yo coincido con Nire es que la política habitacional hace que a la gente no le queda otra cuestión que alquilar. Evidentemente, los planes de vivienda que se habían... Bueno, y ahí tiene que estar el Estado. Claro, se habían lanzado y hasta ahora no fueron, funcionaron. Y entonces, en algún lado tiene que vivir. No puede comprar, es cierto, los valores de los precios de las propiedades son elevados en relación a los sueldos y se ha incrementado lamentablemente la diferencia para la gente para poder llegar a su vivienda. Y si no hay crédito hipotecario al alcance de la mano, que lamentablemente hace tiempo no lo tenemos, no le queda otra cuestión que alquilar. Entonces, es cierto, hay cuestiones donde a los inquilinos se les piden mayores alquileres, pero también hay un montón de contratos que nosotros renovamos con inquilinos donde evidentemente nos ponemos de acuerdo inquilino, propietario y la inmobiliaria y se le renueva. Hay casos como los de Nire donde evidentemente se le pide muchísimo y bueno, es cierto, al quizás no haber una inelasticidad tiene algún problema. Bueno, en ese caso sí se puede llegar a denunciar ese caso, ¿no? Estas quejas llegan a la oficina de consumidor de gente que tiene que rescindir el contrato porque no puede pagarlo. Julia Bonifacio, titular de la oficina. Mira, la mayoría de las denuncias o reclamos que nosotros tenemos están vinculadas con un problema edilicio que puede llegar a tener la propiedad. O sea, no el tema específicamente del costo del alquiler. Exactamente. Si bien tenemos casos que están vinculados con eso, la mayoría tienen que ver con un problema en la locación y más que nada estamos hablando de humedad, filtraciones, a lo mejor que no tienen, que hoy es muy común la instalación del gas. Entonces, expensas extraordinarias, exactamente, expensas extraordinarias, pero principalmente están vinculadas a eso. Porque pensemos que también es un riesgo para el locador, el propietario de un inmueble, pedir un exorbitante alquiler, porque corre el gran riesgo de que no se lo alquilen y permanezca una propiedad parada que no genere ingresos, ¿no? Pero fíjate, a ver, Gustavo, esto sucedió muchas veces en la historia argentina, que en el 2001 los locales estaban vacíos y se hacían acuerdos, vení gratis. Bueno, ¿qué pasó? No hubo política pública, no hubo concertación entre los actores de la intermediación se posicionaron en el mercado del alquiler en los últimos años. Yo no tengo nada contra el propietario de buena fe, aquel que ahorró toda la vida, tiene 2 locales y le alquila directamente a un inquilino. Seguramente, y sabemos por estudio que hemos hecho, que no hay en esos casos problemas importantes, casi nunca. Los problemas están cuando existe la intermediación, existe una modalidad, una costumbre, le hacen entender al inquilino que es una persona acosada, complicada, como si cumple con lo que le piden o es expulsado a la periferia. Este es un problema que hay que corregirlo y explicarle a ese inquilino y también a los otros
que el inquilino es una persona que tiene derechos constitucionales ¿Y por qué no que se hay le que explica? respetar. ¿Qué está fallando, Nire, para que el inquilino conozca sus derechos? Bueno, ¿Por dónde empezaríamos brevemente? Antes de ir a la tanda? El servicio público del alquiler con 3 instancias muy claras. Una primera que evite los abusos, atendiendo la demanda con profesionales del derecho que corrijan y digamos esto está a favor de la ley, esto está en contra, no la correlación de fuerza. Una segunda instancia con un estudio exhaustivo de los registros, un registro de contratos de alquiler para saber cuántos existen, un registro de vivienda ociosa para saber cuántos departamentos vacíos hay, un registro de personas que quieren alquilar, un registro también, de personas que tienen departamentos para alquilar. ¿Por qué es difícil, Pablo? Me pregunto siempre cómo se hace para saber cuáles son las viviendas ociosas o cuántas hay. Claro, un registro en estos casos, sí, con la falla que tiene el Estado en el control. Mecanismos, ¿no? Tenemos que hacer el corte. Seguimos el debate porque también esto trae solamente beneficios. ¿Qué riesgo, no? Un seguimiento, una fiscalización del Estado municipal sobre el tema alquileres y el tema propiedades como plantea Nire. Todas las voces se están escuchando aquí. También, Norma, brevemente porque lo vamos a charlar en el próximo bloque, ¿cuál es tu caso? Tuviste que dejar un negocio, ¿no? Tuve que dejar un negocio, un ¿Qué salón rubro? de fiestas infantiles, un pelotero. Ajá, ¿por qué tema principalmente? Principalmente porque la inmobiliaria no me ayudó en nada. Ajá. No me ayudó ni a mí ni al propietario. Bueno, vamos a ver qué problema se planteó. Aparte de la economía general, ¿no? Claro. Vamos a ver el planteo de Norma, qué fallas hubo allí, qué ayuda se le puede dar a gente que está en similar situación. El tema en cuestión aquí, los alquileres y el rol de cada uno de los integrantes de este contrato. Vamos a la pausa y esperando también tu contacto aquí en Planá, como todos los sábados por la noche en Canal 5.